Biomateriales arqueológicos, de la foto al 3D. Os presentamos un nuevo vídeo en el marco de los proyectos METARC y una mochila didáctica. En este caso, nos centraremos en la fotogrametría aplicada a biomateriales arqueológicos. El objetivo principal de este vídeo es dar a conocer una nueva técnica de documentación y realizar un recorrido por los pasos básicos de la fotogrametría usando ejemplos arqueológicos. Existen diversas técnicas que permiten la digitalización de materiales arqueológicos como fotogrametría, escáner 3D de luz estructurada, TAC o microtomografía computerizada. Todas ellas nos permiten obtener modelos 3D digitales y trabajar con ellos en el ordenador sin tener que volver a manipular la pieza real. De esta forma, los materiales arqueológicos pueden preservarse de una forma más segura. En este vídeo vamos a centrarnos en la fotogrametría. La fotogrametría se define como la técnica que permite reconstruir un objeto en 3D a partir de múltiples fotografías, utilizando los puntos comunes presentes en las diferentes fotografías, solapadas entre ellas y realizando barridos circulares alrededor del objeto. Necesitaremos una cámara fotográfica, un trípode, una plataforma giratoria, una caja de luz de tela, un fondo color negro y algunos focos de luz. Además, un ordenador y un software fotogramétrico. Existen programas como Metashape, IceCloud 3D o 3ds Zephyr. Todos trabajan de una forma similar, orientan las fotografías, sobre ellas crean nubes de puntos y mallas poligonales donde se añade la textura. Así que lo más importante es hacer unas buenas fotografías de base. A continuación, os mostramos los pasos que seguiremos en el proceso de fotogrametría. Primero, elegimos el objeto. Es mejor evitar superficies muy irregulares, brillantes o de colores homogéneos. No obstante, tendremos que adaptarnos a nuestras necesidades. En este caso, trabajaremos con una falange de caballo. El segundo paso es la realización de las fotografías. Posicionamos adecuadamente el objeto de forma que al girarlo 360 grados podamos captar toda su superficie. Además, variaremos la posición de la falange 180 grados para captar todas sus vistas. Podemos usar luz natural o artificial, aunque esta última es más interesante porque podemos controlarla. Evitaremos las sombras regulando los focos y su intensidad. Lo mejor son 5500 grados Kelvin. La luz no debe incidir directamente, sino a través de la caja de luz. La cámara estará sobre un trípode sin utilizar el flash ni el zoom entre disparos. Usaremos siempre el mismo objetivo, apertura y distancia focal. Existen softwares gratuitos para calcular la distancia focal idónea a la que debe estar el objeto. Lo ideal es utilizar el enfoque manual y usar un disparador de cable o el temporizador de la cámara para que no sufra movimiento. Las fotografías serán realizadas como mínimo en dos alturas, a 0 grados para captar la visión frontal del objeto y otra a un ángulo mayor para documentar su cara superior. Además, moveremos la plataforma, por ejemplo, cada 15 grados, mientras la cámara realiza los barridos fotográficos. No existe un número concreto de fotografías, pero a partir de unas 30 podemos obtener buenos resultados. Ahora toca procesar las fotos en un programa como 3ds Zephyr. Crearemos un nuevo proyecto y seleccionaremos Configurar el enmascaramiento. A continuación, cargamos las fotografías desde nuestro ordenador. Elegiremos la opción automática del enmascaramiento, aunque también, para mayor precisión, se puede hacer de forma manual. A continuación se pueden ajustar los parámetros de calibración de la cámara, al igual que los de procesamiento de los puntos, de los mapas de profundidad, de la malla y de la textura. Aunque si es la primera vez, es mejor dejar los parámetros por defecto. En último lugar, seleccionaremos el comando Ejecutar y esperaremos a que termine el proceso. Después de unos minutos, dependiendo del número y peso de las fotos, el software nos arrojará todas las nubes de puntos y el modelo final con su textura a color. A partir de ahora, ya podemos trabajar con el modelo digital. Para un mejor resultado, limpiaremos la nube de puntos para eliminar aquellos puntos que no pertenecen a la falange. Una opción es usar la herramienta Lazo. Una vez seleccionados los puntos sobrantes,
le damos al botón Suprimir del teclado. En el panel del proyecto existen diferentes opciones de visualización, desde las cámaras a las diferentes nubes de puntos y mallas. En este último veremos el objeto final con textura. Para finalizar, guardaremos el proyecto y exportaremos una copia del archivo 3D. Se puede exportar para su uso digital, por ejemplo, en .obj. En la barra de menú, damos a exportar y elegimos la opción Exportar malla con textura, o para imprimir, en formato .stl, en este caso, realizaríamos los mismos pasos, pero seleccionando la opción Exportar malla. En la difusión, protección e investigación del patrimonio científico, está jugando un papel decisivo la fotogrametría, sobre todo con la posibilidad de crear colecciones 3D de forma no invasiva y que se encuentren accesibles para todo el mundo. Un ejemplo sería el perfil del Museo de Historia Natural de la Universidad de Valencia en la plataforma Sketchfab. Así el patrimonio tiene una segunda vida virtual y se protege de forma digital. En el caso de los biomateriales, con estas técnicas podemos también realizar impresiones 3D con las que poder trabajar sin comprometer su conservación y facilitar su accesibilidad. De esta forma, los materiales se acercan al público y permiten saber más sobre la gestión del medio ambiente, la alimentación, la relación con el paisaje o los trabajos artesanales de los grupos humanos del pasado. Este es el objetivo esencial del proyecto Una mochila didáctica. Esperamos que os haya parecido interesante. No olvidéis consultar otros vídeos del proyecto de innovación educativa METARC y seguirnos en redes sociales.